bueno, si no tuviera que predicar, pues mira mejor, porque estoy aquí tranquilito, gozando de la alabanza. Tiene una iglesia muy bonita. Amén, todo para la gloria del Señor. Bueno, pues estamos contentos de ver también a hermanos, ¿verdad?, que ya conocemos, y les mando muchos saludos para todos, pastor, señora, para toda la iluminación de mi esposa. Está un poquito delicada salud con estos cambios de temperatura, se llama los aire acondicionado que entra, hace mucho frío y todo eso, y con este calor dice me voy a reservar un poquito. Y nada, pues, pero les mandar un cariñoso saludo para todos. ¿Ven? Amén. Gloria al Señor. Bien, amado. Voy a grabarlo, el audio, porque normalmente lo mando por la radio conmigo. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Y el Señor Jesús predicaba y enseñaba, ¿verdad? Dice que vio las multitudes, tuvo compasión de ellas y empezó a enseñarles muchas cosas. Porque muchas veces la enseñanza va a darnos luz en unas áreas y va dando la victoria. Amén. Y la enseñanza de la palabra indiscutiblemente es necesaria. Pero el Señor también oraba por los enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, hacía milagros. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros: enseñar, predicar, orar por los enfermos, echar fuera demonios y hacer todo lo que el Maestro hacía. Porque Él dijo allá en Marcos 16, versículos 17 y 18, dice: estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees en el Señor y crees que Dios es poderoso para hacerlo, eso va a dar resultado. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si comieren cosas mortíferas no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, muchas veces nos estamos alejando de la verdadera enseñanza y doctrina del Evangelio, y por eso no vemos los resultados. Pero el Evangelio es sencillo, hermano. El Evangelio lo puede leer alguien, un erudito, un científico, y lo va a comprender. Pero le lee a alguien que no tiene conocimiento y lo va a entender también. Lo importante es recibir al que va escrito, recibir el corazón al Espíritu Santo. Amén. Y Él desde ahí te enseña. Aleluya. Bien, amado. Pues me gustaría enseñarles hoy, porque cuando me llamó el pastor yo oré al Señor. ¿Me oyes sin el micrófono? Ahora otro. Oré al Señor y digo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar mañana? Y tú sabes, esperé. Y sentí que hablar de un tema muy importante, porque ¿cuántos saben que estamos en guerra? Amén. Cuando te has convertido, has entrado en guerra con Satanás, indiscutiblemente. Antes pertenecías a él, ahora el Señor te ha rescatado y has entrado en una guerra. Pero Dios nos ha dado armas espirituales que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Amén. Tenemos que entender del armamento. Dios no nos manda a la guerra como ningún militar, ningún general, ningún presidente mandaría a sus soldados desequipados, sino los manda bien equipados. Y Dios mucho más. Nos ha dado una armadura, pero nos ha dado armas espirituales poderosas. No son ametralladoras, no son tanques, no son misiles, nada de eso. Pero son mucho más poderosas que todo eso. Porque el enemigo que tenemos no es un enemigo carnal, es un enemigo espiritual. Y muchas veces no triunfamos. Nuestra vida no es lo que debiera de ser, porque no estamos usando el armamento que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Lo veo muy serio. Amén. Yo digo como decía aquí ya, la sonríe, que Dios te ama. Yo también. Gloria al Señor. Bien, hermano. Pues quiero hablarle del código secreto de Dios. Dios tiene un código secreto. Recordaba yo en la Segunda Guerra Mundial, esto para lo que ya tenemos unos años, ¿verdad?, que la gran contienda que hubo entre Alemania, Italia, Japón, que era un bloque, y después las demás naciones, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y todas ellas. Y todos sabemos al final desenlace. Pero había algo que apenas nadie lo conocía, eran las comunicaciones. Los mensajes que se mandaban entre ellos, los ejércitos enemigos, muchos eran interceptados por los contrarios, pero no lo entendían, porque iban en un código secreto. Amén. A ver lo que viene, un montón de números, un montón de letras. ¿Qué es lo que dicen aquí? Había un código para descifrarlo.
Y eso llevó mucho tiempo en descubrirlo. Cuando lo descubrieron, pues indiscutiblemente el campo de batalla varió. Lo que podía haber sido una derrota se convirtió en una victoria de aquellos que sabían ya los planes del enemigo. Amén. Y como anécdota, quiero decir que Estados Unidos llegó a usar indios nativos, como los navajos, los sioux, los Dakota, los apaches, porque ellos hablaban su idioma, eso no lo conoce nadie en el mundo nada más que ellos. Y los usaba para mandar mensajes secretos. Lo cogía un alemán eso o un chino y no entendía nada, porque lo cogían por radio, lo escuchaban. Amén. Pero Dios nos ha dado un código secreto para que nos comuniquemos con Él y solamente Él nos entienda. ¿No te parece bien? ¿No estás contento por eso? Claro que sí, estamos contentos. Aleluya. Yo quiero un momento que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 14. Gloria al Señor. Yo le llamo el código secreto de Dios. Amén. Porque si bien la Segunda Guerra Mundial fue una gran confrontación, la confrontación que nosotros tenemos es mucho mayor, pero terminará con victoria. Amén. Terminará con victoria. Ya la victoria la tenemos, pero ahora seguimos luchando. Pero dice que el postrer enemigo que será derrotado será la muerte, aún después de Satanás y del anticristo que será echado al lado del fuego. La muerte será destruida. Cristo destruyó la muerte con su muerte y resurrección en la cruz. Amén. Gloria al Señor. Allá vamos a ir, si tiene su Biblia, en 1 Corintios 14. Hay 3 capítulos que se conectan mucho. El capítulo 1 de Corintios 12, que habla de los dones espirituales, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos capacita con dones. Hay que entender algo de los dones. Los dones son regalos. ¿Amén? En inglés la palabra dones es gift, que quiere decir regalo. Me gusta más, porque muchas veces es un don, bueno, algo que me han dado. No, es un regalo que te da Dios. No es que te lo mereces, no es que te lo puedes comprar, no es que lleves mucho tiempo y es necesario hablar, que tú vas a ganar el don. Es un regalo. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. El Espíritu Santo primero tenemos que entender que es una persona divina, igual al Padre, igual al Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él tiene propia voluntad, tiene propio sentimiento, tiene propias emociones, pero es Dios Todopoderoso. Y dice que Él reparte los dones como Él quiere. El capítulo 12 me habla de esos 9 dones espirituales, ¿verdad? Y nos vamos a concentrar en hablar en lengua, el don de hablar en lengua. La señal, porque es una señal, dice, mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en lenguas. Amén. Es el segundo. Cuando dice de las señales es la segunda. Cuando tú leas la Biblia, dale mucha importancia al orden que Dios pone las cosas. Primero, echar fuera demonios. Segundo, la plenitud del Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Amén. Es muy importante. Y dice ahí, el capítulo 12 termina diciendo, versículo 31, procurad pues los dones mejores. Amén. Entonces nosotros, aunque el Espíritu Santo reparte conforme a su voluntad, tú y yo tenemos que procurar, desear los dones, los mejores. Amén. ¿Cuáles son los mejores? No es que uno sea mejor que otro, el mejor para cada situación. Si hay enfermos, yo necesito el don de sanidad para orar por los enfermos. Si hay demonios, yo necesito el discernimiento de espíritu para entender qué demonios están actuando. Amén. Ese es el mejor para ese momento, para esa situación. Si te vas a un gimnasio donde todo el mundo está fuerte y haciendo, no necesita el don de sanidad. ¿Comprende? Lo necesitamos según el momento, según la necesidad. Y dice, pero yo os muestro, dice Pablo, un camino más sereno. Y entra el capítulo 13, que es un capítulo dedicado al amor. Porque si no tenemos amor, hermano, podemos tener toda la fe del mundo. Podemos tener todos los dones del mundo. Podemos decirle a esa montaña, quítate y échate al mar. Y la montaña, con nuestra fe se mueve. Podemos hablar lenguas angelicales, hablando de lenguas humanas. Podemos ser excelentes oradores, excelentes predicadores. Pero si no hay amor en nuestro corazón, todo lo que hagamos no vale para nada. Amén. Entonces, él pone ahí en el medio, entre estos dos capítulos, que va a tratar de los dones, el amor. Dice que la fe obra, actúa por el amor. Que todo lo que hagamos sea motivado por el amor a Cristo, pero por el amor a las personas. Amén. Que si tú quieres el don de sanidad,
don de milagro, cualquier otro don sea por amor al Señor, pero por amor a la persona, por amor a la iglesia, ¿amén? Por amor a los necesitados. La motivación es muy importante. Cuando tú ores, es importante que veas tu motivación, qué es lo que te motiva a pedir eso. Porque el Señor lo sabe, hermano, Dios no puede ser engañado. Amén. Pero muchas veces nosotros mismos nos engañamos nosotros mismos, sin darnos cuenta inconscientemente. El salmista decía, Señor, líbrame de los errores, aún de los que me son ocultos. Amén. Es importante que nuestro corazón siempre esté limpio, para que nuestras motivaciones sean limpias. Amén. Gloria al Señor. Y entonces habla del amor, ¿verdad? Importante. Y el capítulo 14, hermano, para que veamos la importancia que tiene el hablar en lengua, lo dedica Pablo al hablar en lengua y a la profecía, pero mayormente al hablar en lengua. De las lenguas, en ese capítulo, la menciona, hermano, 20 veces. Sin embargo, la profecía, con lo importante que es, la menciona solamente 12 veces. Lo que me dice que ese capítulo lo dedica Pablo a enseñar. Ten en cuenta que Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, todos, pero no los manejaban adecuadamente. Ellos, hermano, tienen que enseñar acerca de la Santa Cena, tienen que enseñar de las relaciones. Era a propósito, una iglesia carnal, pero tremendamente dotada por el Señor. Quiero decirte algo, los dones no te hacen santo. Los dones te capacitan para hacer la obra de Dios. Amén. Pero por eso muchas veces nos equivocamos, vemos gente que está siendo usada poderosamente por Dios y los ves que caen y dicen, pero ¿cómo este hombre lleva esta vida? Porque el don no te santifica el Espíritu Santo en una relación personal contigo donde tú te rindes a Él y dejas que Él te santifique, que vaya quitando cosas que no valen. Amén. Son regalos, recuerda, pero también son herramientas, no son medallas, pues yo tengo el don de este y presumir, no, hermano. Son herramientas para trabajar en la obra de Dios. ¿Estás entendiendo? Gloria al Señor. Vamos a irnos ahí, voy a tratar de no ser muy largo, hermano. El hablar en lengua, capítulo 14, por eso Pablo después del capítulo 13 que ahora nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Otra vez me dice, procúralo, anhélalo, pídeselo a Dios. Señor, yo quiero este don, yo quiero ministrar la sanidad, yo quiero ministrar el don de profecía, yo quiero ministrar el discernimiento de espíritu, lo que tú sientas. Vas a tener en tu corazón un deseo por algo. Y eso es porque Dios mismo te lo está poniendo para que se lo pidas. Amén. Lo maravilloso de Dios que es Dios quien, como dice Efesios, que Él hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Parece que nosotros deseamos una cosa y es Dios mismo poniéndola en nuestro corazón para que se la pidamos a Él. Amén. Y dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Son misterios. Cuando tú oras en lengua, hablar en lengua, orar en lengua, orar en el Espíritu es lo mismo todo. Cuando tú oras en lengua, tú estás hablando misterios con Dios. Son misterios para ti y para otros que te escuchan, pero para Dios no es misterio. Porque estás hablando por el Espíritu Santo que mora en ti. Él toma y conecta con tu espíritu, pero el que habla es tú. Muchas veces nos encontramos con gente que ha morado para que te diga y se quedan. No, el Espíritu Santo no va a hablar por ti. Eres tú quien tienes que hablar. Él te va a dar el lenguaje, pero es tu lengua, tu boca la que tienes que hablar. Amén. Gloria al Señor. Así que nos dice que el que habla en lengua no habla a los hombres. Si yo hablo en lengua y hablo en lengua, no le estoy hablando a Dios porque tú no te enteras. Pero estoy hablando a Dios y estoy hablando misterios, hermano. Cosas ocultas que el Espíritu Santo usa mi voz, mi lengua, para hablar con Dios. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres. El que habla una profecía sí se lo está diciendo a la iglesia o a quien sea. Amén. El que habla en lengua, dice el versículo 4, extraña, que es lo mismo hablar en lengua, a sí mismo se edifica. Saca tiempo para orar en lenguas. Saca tiempo.
porque te estás edificando a ti mismo espiritualmente. Se está edificando tu fe, te está edificando aún, no solo espiritual, yo entiendo que aún físicamente el Espíritu Santo nos aviva, nos reaviva. Amén. El Espíritu Santo fue quien cogió el cuerpo de Jesús, que estaba destrozado, y lo vivificó. Entró, le dio fuerza a los... El cuerpo de Jesús estaba totalmente destrozado, y le dio fuerza y lo vivificó, y le dio un cuerpo glorificado. Amén. Gloria al Señor. Dice, el que habla de lengua extraña a sí mismo se edifica. Dediquemos tiempo, hermano. Ahora, las lenguas no se hablan hasta que uno recibe la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Si no lo tienes, tienes que pedirlo, es lo primero. Orar. El pastor ore, el ministro ore, también por ti te va a ayudar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la primera señal de recibir el bautismo del Espíritu Santo es que vas a hablar en lengua. En lengua extraña. Me extraño por los demás, pero no para Dios. Gloria al Señor. Recuerdo, yo era recién convertido y fui bautizado primero en agua, y yo tenía experiencia con el Señor, experiencia con el Espíritu Santo, pero no había recibido. Una cosa es tener manifestaciones del Espíritu Santo, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Quiero aclararlo, cuando tú recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, está dentro de ti. Tú vas para allá y Él va para allá contigo. Tú te acuestas y Él está ahí también contigo. Porque el Señor dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igual que yo, para que esté con vosotros para siempre. Ya lo tiene, pero hay después otra experiencia que puede ser simultánea al momento de la salvación o puede ser posterior. Es el bautismo en el Espíritu Santo, donde tú eres metido dentro del Espíritu Santo. Porque el bautismo es meter dentro de Él. Y el Espíritu Santo ya está dentro tuyo y ahora tú estás dentro de Él. Y es un bautismo de poder. ¿Amén? Y que es para todos los creyentes. Muchas congregaciones, muchas doctrinas dicen, no, esto va para los apóstoles, hermano. Los tiempos de apóstoles eran difíciles, pero los tiempos que nos están tocando bien nosotros son mucho más difíciles. La Biblia dice que los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. Necesitamos todo el arsenal espiritual de Dios. Todo lo que Dios tenga tenemos que decir, Señor, yo lo quiero. Yo oraba muchas veces, Señor, si este otro no lo quiere, dámelo a mí. Amén. Lo que otro no quiere, tú dices, dámelo a mí, Señor. Ya al Señor le toca dártelo o no dártelo. Pero tú pide, por pedir que no quede, ¿no? Como decimos por aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Bien. Pues lo que decía, yo tenía experiencias espirituales con el Señor, con el Espíritu Santo, recuerdo. Pero no tenía, eso no era el bautismo del Espíritu Santo. Un día lo recibí, recuerdo que lo hice a lo bruto. No era un modelo que yo quiero dar. Una noche llevaba, 2 o 3 meses convertido. Y una noche, esta noche me quedo aquí a orar hasta las 4 de la mañana. El Señor me tiene que dar el bautismo del Espíritu Santo. Empecé a orar. Era las 4 menos 20 y yo estaba ya cansado. Y digo, bueno, me voy a acostar. Es lo mismo, por 20 minutos da igual. Yo digo, no he dicho hasta las 4, por 20 minutos me quedo. No pasan ni 2 minutos cuando la presencia poderosa de Dios cayó, hermano. Empecé a hablar en lengua, no podía parar. Por la mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba despierto y ya estaba hablando en lengua. Me senté, era en una casa que teníamos, tenía un patio grande, un campo realmente. Me senté allí, había vecinos, y yo no paraba de hablar en lengua. Y digo, si alguien me ve, este está loco, pero bueno, me da igual. Pero hermano, es que cuando viene el Espíritu Santo se nota. Hay veces que le preguntaba a la gente, ¿tiene el bautismo del Espíritu Santo? Me lo preguntó Pablo a aquellos 12 discípulos. Y me han dicho, yo creo que sí. Pero si crees que sí, no estás seguro, es que no lo has recibido. Porque cuando se recibe, se nota. Cuando el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, dice un estruendo. Cuando el Espíritu Santo llega, él es poderoso, él es sensible, es dulce, pero es poderoso. Amén. Se nota donde está el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, nos edifica, hermano. Y Pablo dice, así que quisiera, versículo 5, que todos vosotros, y Pablo nos diría lo mismo, mira, yo quiero que todos vosotros, niños, mayores, antiguos, ancianos, todos vosotros hablaseis en lengua. Amén.
Mucha gente dice que eso es demoníaco, que eso es lo que te lo inventas tú. No, el Espíritu Santo dice, yo quiero que toda mi iglesia hable en lengua. Amén. Es importante. Porque el hablar en lengua es el don que te va a abrir las puertas a los que están alrededor. Si Dios te lo da, hermano, y tú no lo usas, lo que no se usa se pierde. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? Las minas, los talentos, y al que tenía uno no lo usó, se lo quitó y dice, dárselo a aquel que tiene. Pero Señor, si ese tiene 10, sí, pero al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, pero no lo usa, a uno que tiene se le será quitado. Úsalo de Dios. Úsalo, hermano. Hay tanta necesidad y Dios nos ha capacitado para eso, para usarlo ahora por el enfermo de la calle. Debo decir, un hombre que lleva diálisis, hermano, la primera vez que le hablé lleva, yo que sé, cuántos años haciendo diálisis, no tiene ya riñones. Un día sí, otro no, eso tiene que ser horroroso. Se pasa, yo no sé, 7 o 8 horas aquí para que le cambien toda la sangre. Y el primer día que le hablé del Señor, dice, no me hable de Dios, empezó a mirarme. Y orando por él, y sonriendo cada vez que lo veía. Y Dios te bendiga, que al final, hermano, permitió que ore por él. Y Dios, Señor, dale unos riñones nuevos a este hombre. Glorifícate, dale unos riñones. Y él lo veo con esperanza. Ya le hablo de Dios y él suave, como hermano. Amén. ¿Quién hace eso? Dios, pero tienes que orar, tienes que mover. Dios hace lo suyo, lo difícil, y tú y yo hacemos lo fácil. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis, ¿verdad? Y porque claro, cuando profetiza, la iglesia recibe edificación, toda la iglesia. A menos que tengamos el don de interpretación de lenguas. Amén. Como había un código secreto, había también un descodificador. Ellos cogían y decían, aquí uno, esto no quiere decir nada, pero tenía una plantilla que decía todo lo que está diciendo. Amén. La interpretación de lengua es, interpreta, alguien da un mensaje de lengua y ahora alguien o la misma persona dice, el Señor está diciendo esto y esto. Eso es igual que la profecía, porque edifica la iglesia. ¿Amén? El don de lengua es personal también, para tu uso personal, para edificarte tú, para fortalecerte tú, para orar, hermano. Hay muchos casos, y muchas veces mejor si me despierto de madrugada con una inquietud y no sé lo que es, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué quiere yo? Y no lo sé, me pongo a orar en lengua. Porque hablo misterio y el Espíritu Santo habla mi lengua y habla con Dios en misterio. Amén. No lo sepas que va y peor pone ahora el lengua. Gloria al Señor. Dice, vámonos un poquito adelante, vamos a acelerar. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis, que ambicionáis, ¿qué quiere decir esa palabra? Que tienes anhelo de ser. Esta calle se llama anhelo, ¿no? ¿Anhelo se llama? Porque sea aquí esta es una iglesia de anhelo por el Espíritu Santo, aleluya. Anhelo por sus dones, anhelo por su poder, anhelo por su gracia, por su perdón, por su misericordia. Amén. Aleluya. Dice, así también vosotros, pues que anheláis, deseáis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Amén. Dios quiere que abundemos en ellos. Que no te conformes, que nos hemos conformado muchas veces. Recibió el bautismo del Espíritu Santo, habló en lengua y ya está, parece que eso es todo. No, hermano, hay más. Dios quiere que lo ambicionemos, que lo deseemos, Dios no da nada a quien no lo busca. Dios responde al hambre en tu corazón. No tienes hambre por Dios, hambre por su presencia, hambre por lo suyo. Dios va a responder, hermano. No te va a hacer. Amén. Pero si eres indiferente, Dios no. O tú mismo, prueba tú, calidad tú. No. Le damos a quien pide, le damos a quien anhela, a quien desea. Dios es así, hermano. Dice, procuramos de ello para edificación de la iglesia. No para nosotros nos pongan en un pedestal de hombre o aquella mujer, no, para edificar a la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya.
Por lo cual, que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Cuánto hablan ya en lengua? Levanta la mano sin miedo. El Señor lo sabe, pero levántala. ¿No? Pues hermano dice, pide la interpretación. Dame la interpretación, Señor. Yo estoy orando en lengua, pero no sé lo que estoy diciendo. Estoy orando, está siendo efectivo, pero yo quiero saber. Dame la interpretación. O si alguien ora en lengua, dame la interpretación, Señor. Eso me está enseñando Pablo ahí. Amén. Pida interpretarlo. Porque si yo oro en lengua, dice el versículo 14, desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no estoy enterando de nada. Pero mi espíritu, mi ser interior, está orando a Dios. Es la oración perfecta, hermano. Ahí no hay fallo. Romanos dice que el Espíritu mismo, Romanos 8:26, el Espíritu mismo ayuda a nuestra debilidad, porque orar como debemos no sabemos, pero el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad y oramos con gemidos indecibles. Y cuando el Espíritu Santo te toma y empieza a gemir, está pasando una vez y empieza a llorar y a orar y a llorar, y yo le dije al Señor, ¿por qué lloro? Es un dolor tan fuerte, pero ¿por qué? Pero Dios lo sabe. Y usa vasos suyos, vasos dispuestos. No va a coger a alguien que no ora nunca, hermano. Coge a gente que están orando. Dios coge a los que están trabajando. Llamó a Eliseo y Eliseo estaba trabajando. Llamó a Pedro, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Andrés, estaban todos trabajando con los vapos. Vénganse. A Mateo estaba trabajando. Cuando Dios te ve en su negocio, Él te va a dar la opción. Amén. ¿Cuánto lo quiere? Aleluya, aleluya. Pida en oración por dentro, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi conocimiento queda sin fruto. ¿Qué pues haré? Oraré en el espíritu, que dice, oraré en lengua y oraré con mi entendimiento. Una forma de orar, muchas veces yo la uso. El Señor, mira esta situación, esta. Y ahora voy a orar en lengua. He orado en el entendimiento, ahora me pongo a orar en lengua. Por eso. Y es un refrigerio, hermano. Mira, a veces tienes la cabeza llena de problemas, de cosas, y te cuesta orar con el entendimiento. Pero tú dices, pero voy a orar en lengua. Y te termina fresco. Mira, los americanos estudian todo. Estudiaron en una universidad cristiana, desde luego, el hablar en lengua. Y comprobaron que el centro del lenguaje está aquí, el cerebro, la parte frontal. Y cuando hablaban a personas, eso funciona. Pero cuando oran lengua, esto no funcionaba. No funcionaba nada del cerebro, porque es del espíritu. Amén. Y el espíritu no está aquí solo, está en todo tu cuerpo. No tiene nada que ver con tu cuerpo, está orando Dios mismo dentro de ti. Siento la presencia de Dios. Dios mismo dentro de ti, orando a través tuya para que haga la oración perfecta, la oración que el Padre va a decir amén, porque la está haciendo el Espíritu Santo y es correcta, y Él me está pidiendo todo lo correcto. Y es la oración que tiene fruto. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Oraré en el Espíritu, oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, cantaré en lengua. Algo maravilloso, hermano, cuando el Espíritu te toma y empieza a cantar en lengua. Y tú dices, que no, mejor que Manuel, vamos. Mejor que los hermanos del coro. Porque es el Espíritu Santo dándote la música, dándote el tono, yo que sé, todo. Amén. Pero también oraré, cantaré con mi entendimiento, cantando aquí junto o en tu casa, solo, como quieras. Amén. Es la compensación. Y el versículo 18, voy a ir adelantando. Dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Wow. Parece una jactancia, ¿no? Pero es que era verdad. Los corintios hablaban en lengua, pero tela. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios. ¿Tú puedes dar gracias por algo malo? Se da gracias a Dios por lo bueno. Y Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Él
si el Espíritu Santo dijera, Pablo, dile esto, dile esto. Díselo con mi Pablo. Den gracias a Dios. Amén. No se da gracias por nada que se haga. Eso es bueno. Pero por eso ese don que están atacando. Estas cosas escuchadas, eso del diablo, o que lo inventas tú, o otro que lo escucha y están repitiendo. Eso son estratagemas del diablo. Hace poco oraba con una hermana y dice, yo es que soñaba que estaba orando en lengua, pero después, cuando estoy despierta, no lo hago, hermana. Hay un impedimento en ti, y Dios te lo está dando en sueño, porque el sueño está dormido, está relajado. Ese impedimento se para, pero después en tu conciencia está metido en la cabeza que si esto es invitado, que si esto es lo otro, y tú te bloqueas. Reprendimos ese demonio y al otro dice, ¡wow! Me puse a orar y empecé a colocar un río de lengua y yo, ya, tírate para adelante, hermano. Porque el diablo es mentiroso, Señor lo reprende. ¿Eh? Y usa siempre los mismos trucos. No es muy fácil, no es muy difícil, porque él usa siempre los mismos, aquí y allí, en todos lados usa los mismos trucos. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que por favor. Pero en la iglesia, la lengua es para tu edificación personal, para tu devoción personal. En la iglesia, Pablo tiene que va a enseñar cómo hay que usarla, ¿verdad? Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, porque lo estamos hablando ahora, para enseñar, amén, también a otros que 10.000 palabras en lengua en la iglesia. Amén. A veces eso las lenguas han sido dejadas a un lado muchas veces por el mal uso que hemos hecho los cristianos. El predicador está ahí, ahora se pone a orar en lengua y da que te pego y pide, que escuche, pide. Hay que tener un orden. Pablo lo enseña aquí. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la maldición, pero maduros en el modo de pensar. Yo creo que sean cristianos maduros. En la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios, hablaré de este pueblo y ni aún así no oirán, dice el Señor. Eso está en Isaías, hermano. Lo voy a leer porque es muy precioso. Mira lo que dice Isaías 28, versículo 11, te lo leo, y 12. Porque en lengua de tartamudo, aleluya, parece la lengua de tartamudo. Dios tiene sentido del humor. Él la da y dice, te estoy dando lengua de tartamudo. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, dice, mas no quisiera. Tú oras en lengua, vas a recibir un reposo, vas a recibir un refrigerio, te va a edificar, te va a sentir, te puedes descansar, hermano. Amén. Estaba ya profetizado en la nube, también lo profetizaría. Gloria al Señor. Aleluya. Así que las lenguas son por señal a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, ¿verdad? Dice, pues si en la iglesia entra un incrédulo y nos ve a todos hablando en lengua catalana, la oración es correcta, hermano. Es correcta y la debemos usar. Yo por lo menos uso en la oración, como había estado orando antes, es bueno orar en lengua y dedicar un tiempo a orar en lengua. Presentar cosas que no quiero tratar de enseñar en ese aspecto para eso. Pero yo te digo de mi eso. Es bueno, si vamos a orar por esto, dice, ahora y ahora vamos a orar en lengua. Pero es mucho más amplio, porque es el Espíritu Santo orando a través tuyo cuando oramos en el reflejo. Ya lo que es el culto público, una predicación, hermano, sino entra aquí alguien y un indocto, un impío, que no ha escuchado nada, el reflejo, ¿qué es? Están locos. Pero si entra y alguien profetiza y empieza a declarar palabras de Dios, me están descubriendo el corazón, aquí está Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso digo que todo hay que saber de todo. Aleluya. Y mira como lo que dice. Versículo 26. Aquí trata del uso de la lengua en el culto público. Así que, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Todo lo que hacemos aquí tiene que ir para edificar mutuamente, para la gloria del Señor. Yo hace mucho tiempo digo, Señor, fíjense cuando iba a predicar una vez, así que yo quería quedar bien, y ya dije, no, el que tiene que quedar bien eres tú. Yo quedé bien, que demás no importa, el que tiene que quedar bien eres tú, Jesucristo. Amén. Él se merece toda honra, Él es digno de toda honra, y que todo lo que hagamos sea para su gloria y para la bendición de otros. Amén. Dice, hágase todo para la edificación. Si alguno habla lengua extraña, eso sea por dos, por tres, y por turno, y uno interprete. Dice, si no hay intérprete, cállese, ore para sí y ore para Dios. No se prohíbe, pero alguien, por ejemplo, ahora mismo, alguien se levanta y da un mensaje en lengua. Y tendríamos que decir, a ver, ¿hay alguien que lo interprete? ¿Tienes tú la interpretación? No, no en lengua, no, sigo hablando, pero para ti, para Él y para Dios. Amén. ¿Entendemos el orden? Porque Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden. Pero no quiere decir que estemos ahí cuadrados, hermanos, saltando, brincando en la presencia de Dios. Amén, un gozo y una alegría para Él. Aleluya. Yo estoy en la iglesia, hermanos, que son nuestros hermanos, los amamos en el Señor, pero no te atreves a los hermanos por no ser tropiezo para ellos. Yo lo veo a todo el mundo así. Me entra ganas en la balanza de los hermanos, me van a ver con las manos levantadas y ¿qué pasa a él? Yo no quiero ser tropiezo para mis hermanos. Amén, por amor a Él. Dice, cuando reunican a nosotros, hágase todo para edificación. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, dice el versículo 8, y para Dios. Así mismo los profetas hablan de dos o tres, los demás jóvenes. ¿Te das cuenta cómo estaban los jóvenes en la iglesia de Corinto? Un montón de gente orando en lengua, intérprete, profecía. Dos o tres, se van a estar poniendo una profecía, otro. Pero dice algo aquí muy interesante. Así mismo los profetas también dos o tres, y los demás juzguen. La profecía tiene que ser juzgada, hermano. No puede decir, yo digo esto de parte del Señor y eso, como decimos aquí localmente, esto va a misa. Esto no hay que meter abajo, hermano. La iglesia que tiene el Espíritu Santo morando en sí, tiene que juzgar esa palabra. Amén. Hay que juzgarla y tenemos que ser humildes. Que nos juzguen lo que decimos, si está en la palabra, si es de acorde a la palabra. Amén. ¿Estás entendiendo? ¿Tienes alguna duda? Yo o explico muy bien o ustedes son muy listos. Ustedes son listos. Gloria al Señor. Aleluya. Los demás juzguen, hermano, lo que podéis profesar todo uno por uno, para que todo aprenda y todo sea soltado. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Es decir, ¿qué quiere decir que los espíritus de los profetas están sujetos al profeta? Que hermano, que esto no es un éxtasis como brujos, como hechiceros, como el vudú y eso, que caen a la boda y empiezan a hablar. No, hermano, yo puedo dar la profecía, puedo dar algo, pero tengo control. Y si ahora mismo están predicando, están hablando, yo espero a que haya un momento preciso y me levanto y te digo, mire, el Señor me dice esto. No ahí cuando alguien está predicando o están el coro cantando, porque yo puedo sujetarme. Amén. ¿Entendemos? Una enseñanza tremenda. Cuando empezamos a funcionar la enseñanza de Dios, Dios va a moverse, va a responder. Amén. Gloria a Dios. Dice, Dios no es Dios de confusión. ¿No te ha pasado algunas veces que vas a algún lado o aún en internet? Cuidado con internet. Internet es muy buenas cosas, pero también hablo de predicaciones, mensajes, pero también hay que tener mucho cuidado. Y te crea como confusión dentro de ti. Te quedas así un poco, no necesitas escuchar. Porque el Espíritu Santo como que te enciende una lucecita roja. Cuidado con Él. Amén. Dios no trae confusión, hermano. Dios te puede corregir.
Él te puede disciplinar. Él te puede decir, eso está mal, tienes que arreglarlo. Pero no te va a traer ninguna bendición. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Como en toda la iglesia de los santos. 37 y terminamos. Si alguno se cree profeta o espiritual, ¿cuántos se creen espirituales? Todos tenemos el Espíritu Santo. Ya no somos carnales, ahora somos espirituales. Amén. Andamos en el Espíritu, andamos guiados por el Espíritu Santo. El profeta espiritual reconozca que los escribos son los ministros del Señor. Pero el que ignora, ignore. Así que, hermano, termina este capítulo con esta exhortación. Procurar profetizar, procura, dame la profecía, Señor. Dame palabra para tu pueblo. Dame palabra para la vida, no solo para el pueblo, un vecino. Dame palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Revélame, no para yo saber, sino para hablarle, que él sepa que tú le estás hablando. Amén. Pídelo. Procurad profetizar y no impidáis el hablar de Dios. Pero hágase todo decentemente y en orden. Amén. Hágase todo decentemente y en orden. Gloria al Señor. Recuerdo un hermano tremendo. Este hermano hablaba en lengua, no paraba. Y es un potencial lo que tenemos, hermano. Vas conduciendo y puedes ir orando en lengua. Yo no puedo ir conduciendo y orando en el entendimiento porque me distraería, pegar el corazón. Pero en lengua sí puedes ir, va orando, va pendiente, o tu mente va pendiente de eso, porque tu espíritu va orando a Dios. Te acuestas y ya, y para dormirte ya te acuestas, ya estás con el y empiezas a orar en lengua. Y te levantas por la noche y estás orando en lengua, estás dormido toda la noche, tu cuerpo ha dormido, pero en espíritu que no necesita dormir está orando, hermano. Amén. Vamos a usarlo. Ese es el mensaje que Dios le da. Vamos a usarlo para Dios. El diablo no se entera de nada. Cualquier idioma que hablen y lloren, el diablo se puede enterar, porque lo sabe todo. Pero cuando tú hablas lengua angelical, lengua dada por el Espíritu Santo, se queda así, no entero de nada. Amén. Aleluya. Buda dice, edificándoos en vuestra santísima fe. Libro de Buda, versículo 20. Orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es lengua. Efesios dice que oremos con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Oremos en el Espíritu. Orar tanto, un potencial que Dios nos ha dado. Pero te digo algo, es la puerta para más dones. Amén. Aleluya. Vamos a orar.